La reforma constitucional, por la misma complejidad que tiene, es muy difícil de evaluar en conjunto. Si tuviera que hacer una evaluación conjunta, yo creo que en términos de ciudadanía, en términos de sistema político, en temas de conformación de un proyecto de nación, fue una reforma nociva para la Argentina. Creo que dentro de este carácter general hay una serie de instituciones rescatables. Creo que la Constitución deja abiertas, esta reforma deja abiertas muchas cuestiones que pueden ser tratadas nuevamente. Las constituciones habitualmente tienen grandes definiciones y a veces tienen grandes definiciones en las que los propios armadores de esta Constitución no se han puesto de acuerdo. O sea, creo que hoy en día, a partir de esta Constitución, que globalmente yo diría que el balance es negativo, creo que hay muchas puertas abiertas para una construcción institucional seria. Creo que justamente el problema fue que el ánimo de construcción institucional no estuvo nunca presente o no estuvo presente en la medida que tenía que estarlo en los convencionales constituyentes del 94. Algunos de los aspectos que la reforma incluyó creo que son aceptados. El más notorio es el de la reelección del presidente, allí no veo problema. Otros han frustrado mucho, como las reformas en las judiciales, en la justicia, porque no se completaron, no se cumplieron. Algunos han sido muy rechazados, como el tercer senador por distrito, ha generado un aumento del número de senadores y le ha dado un mayor peso a la corporación política, que la sociedad no lo ve bien, y algunos generaban expectativas y finalmente se puede decir que no pasó nada, como la introducción de la figura del jefe de gabinete, porque no terminó dándole un poquito más de componente parlamentario al régimen de gobierno argentino, y se pensaba que iba a ser así. O sea que es un balance muy mixto, pero en términos generales yo diría, desde el punto de vista de la opinión pública, no ha cambiado la poca confianza que se tiene en las instituciones y el sistema político. Yo creo que quedan muchas cuestiones pendientes en un sentido de interpretación. Yo espero y tengo la esperanza de que la Corte Suprema nueva pueda lograr una interpretación de la Constitución en un sentido que le dé armonía a un texto que de por sí tiene muchas contradicciones internas. Los radicales decían, vamos a atenuar el presidencialismo. Por cierto, y entre paréntesis, que algún precio por debajo de la mesa estaban cobrando el tercer senador, y en la disposición transitoria cómo se elegía el tercer senador hasta el 2003, que eso le posibilitara que el radicalismo tuviera una participación importante en el Senado durante todo ese lapso, cohesionando un sistema bipartidista. El radicalismo no logró atenuar al presidencialismo, todo lo contrario. En todos lados del mundo, donde existe elección de doble vuelta, balotaje, etcétera, etcétera, se le exige, para ser electo en la primera vuelta, haber obtenido un voto más que la mitad del total de los votantes. Acá no, con el 45% ya se es electo presidente, menos aún, apenas con el 40% de los votos. Si no alcanza, o si tiene más de 10 puntos de diferencia con respecto al segundo, es electo presidente de la República. Y llegamos al absurdo constitucional del 2003. Digo absurdo porque esta fue la práctica y no lo impidió el sistema constitucional, cuando el doctor Kirchner es electo presidente de la República con apenas el 22% de los votos. Entonces después se tiene que aferrar a las encuestas, tiene que mostrar encuestas que le den legitimidad, porque el voto popular, que es el único que da legitimidad, no le había sido suficiente. Hay un cumplimiento parcial de la reforma. La reforma establecía
la necesidad de dictar un grupo importante de leyes que fueran precisamente a cumplir con estos objetivos. Si leemos los diarios de estos últimos días, vamos a ver que muchas de esas leyes no se han sancionado. Menciono dos, por mencionar muchas de ellas, pero menciono dos. Una, la que reglamenta los decretos de necesidad de urgencia. Recordemos que uno de los puntos más sensibles de la reforma fue, como le decía antes, limitar el poder presidencial. Y una de las herramientas para limitar el poder presidencial era establecer los controles adecuados para los decretos de necesidad de urgencia. Esa ley no existe, esa ley no ha sido sancionada y además los presidentes en estos últimos años, todos los presidentes, Menem, de la Rúa, Duhalde, el propio Kirchner, han usado, y me atrevería a decir en demasía, el sistema de los decretos de necesidad de urgencia para fines de la emergencia y para fines que no tienen nada que ver con la emergencia. Entonces esa es la primera ley. La segunda ley que creo que falta es una ley que también estaba indicada en la reforma, en una de las cláusulas transitorias, que era la ley que ordenaba revisar toda la legislación delegada. A lo largo de más de 100 años, el Congreso había ido delegando parte de sus funciones en la Administración. Y la Administración había ido generando un alto cúmulo de legislación administrativa delegada por las leyes del Congreso. La disposición transitoria octava de la Constitución le daba al Congreso un plazo de 5 años para dictar una ley que ratificara o derogara toda esa legislación. Ese plazo se cumplió y el Congreso no sancionó la ley. ¿Qué hizo el Congreso? Postergó por 3 años esa decisión. Al cabo de esos 3 años la volvió a postergar y ahora la ha vuelto a postergar. Yo lo califiqué de entrada al nuevo sistema que se estaba engendrando como un presidencialismo autoritario. ¿Por qué decía esto? Porque, en primer lugar, institucionalizábamos los decretos de necesidad y urgencia, que no habían existido en la doctrina ni en el derecho constitucional originario, que se habían ido practicando con alguna asiduidad, pero muy limitada durante la presidencia de Alfonsín, había avanzado más Menem, la Corte los había consolidado en el fallo del caso Peralta, pero al meterlos en la Constitución, al darle posibilidad de su ejercicio, al no resolver cuáles eran los efectos, y han pasado más de 10 años de la reforma constitucional y todavía sigue el Congreso sin dictar la ley que regule los efectos de los decretos de necesidad y urgencia, le iban a dar al Poder Ejecutivo una herramienta para legislar al margen del Congreso. Le añadimos a esto otros elementos. La delegación legislativa, que se había practicado en la Argentina, pero que tuvo, al amparo de la reforma del 94, dos instrumentos muy poderosos. La ley que se dicta durante la presidencia de la Rúa primero y la que se dicta durante la presidencia de Duhalde después, las dos de las cuales delegan en el Poder Ejecutivo enorme cantidad de facultades legislativas que éste ejercita con amplitud durante el año 2001 y sigue así durante el 2002, el 2003, el 2004. Y por último, esto del veto parcial, que no existía en la Constitución, que ahora se lo incorpora, que le permite al Poder Ejecutivo tachar de la sanción del Congreso un párrafo, un artículo, una coma, por más que la Constitución diga lo contrario, alterar el sistema de una ley votada por el Congreso, la promulga parcialmente, la publica en el Boletín Oficial, es ley de la Nación, y a veces lo que salió del Congreso no tiene nada que ver con lo que termina promulgando el Poder Ejecutivo. Entonces, todo este cúmulo de atribuciones, más la reelección presidencial, fueron lo que me inspiraron a mí a calificar al sistema presidencial gestado en la reforma del 94 como un presidencialismo autoritario. Desgraciadamente esta es la consecuencia más importante de la Constitución, de su reforma, más allá de algunas otras reglamentaciones o introducciones o legislaciones como el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, que aún con sus deficiencias fueron aportes de interés.